Buenas tardes, somos el grupo número 4 encargados de zoopagomicota. Empezaremos por las características principales de la división. En las características principales de la división, aunque estos hongos carecen de esporangios sexuales típicos, pueden formar estructuras sexuales primarias como las cigoesporas. Estos hongos también se pueden encontrar en gran variedad de ambientes. Tienen presencia de microtúbulos en su aparato de centriolo y esta es una característica celular que los distingue. Y por último, se caracterizan por ser saprófitos o parasitarios no solamente de otros hongos, sino también de animales. A continuación vamos a hablar de los géneros más representativos. El Baciobolus es un género de hongos que va a pertenecer a la división Zoopamicota, donde en esta división los hongos generalmente se caracterizan por tener un micelio somático, septado y células uninucleadas. Su estructura micelial tiene divisiones celulares, que son claramente septadas y cada célula va a contener un solo núcleo. Estas especies, como lo son los Baciobolus, han sido asociadas con enfermedades en animales, perros y caballos. Luego encontramos el Zoopagus. Los hongos de esta división suelen tener hifas septadas, lo que va a significar que sus estructuras son filamentosas y llegan a ser divididas por septos o tabiques. Estos septos pueden tener poros que así van a permitir el flujo de citoplasma y nutrientes entre las células. Las células de estos hongos son uninucleadas, o sea, esto quiere decir que la célula solo va a contener un solo núcleo. La reproducción en los hongos Zoopamicota puede ocurrir tanto sexual como asexualmente. La reproducción sexual generalmente implica la formación de estructuras especializadas como cigosporas que van a resultar la fusión de células haploides de diferente tipo. Y la reproducción asexual puede llegar a involucrar la producción de esporangiosporas u otros tipos de esporas. En los géneros representativos también se va a encontrar el mucol, el mortierella, los rhizopus y endogone. Estos son caracterizados por tener hifas no septadas, lo que va a permitir un rápido flujo de nutrientes a través del micelio. Mayormente son saprófitos, donde se van a alimentar de materia orgánica muerta, y aunque algunas especies pueden actuar como patógenos o formar asociaciones simbióticas con plantas, su ciclo de vida va a implicar la formación de cigosporas mediante la reproducción sexual, las cuales van a permanecer inactivas hasta condiciones favorables para la germinación. A continuación, las características zoomáticas. Tenemos el micelio multinucleado. El micelio de los zoopagomicota está compuesto por una red de hifas, las cuales pueden contener múltiples núcleos en una célula, lo que se conoce como multinucleación. También las hifas septadas. Las hifas de estos hongos están divididos por septos, que son paredes celulares que separan las células individuales, permitiendo el transporte de nutrientes y la comunicación entre ellas. También los esporangióforos. Estas estructuras son las responsables de sostener los esporangios en la parte superior, facilitando la dispersión de las esporas, complementando con la información proporcionada en la presentación. Y finalmente, las características reproductivas. Hablaré de algunas. En este caso, por esporangios. Los zoopagomicota se reproducen predominantemente de forma asexual mediante la formación y liberación de esporangios, que contienen esporas que germinan para dar lugar a nuevos individuos, y las zoosporas flageladas. Estas son producidas por estos hongos, que están equipadas con flagelos, lo que les permite moverse activamente en ambientes acuosos en busca de lugares adecuados para germinar y establecerse. Es como una característica. Y la reproducción sexual, aunque menos común y menos estudiada que la reproducción asexual, los zoopagomicota también pueden reproducirse sexualmente. Este proceso implica la fusión de células sexuales especializadas llamadas gametangios y la formación de estructuras de resistencia llamadas cigosporas, que eventualmente germinan para producir nuevos micelios. Plasmogamia. En este caso contamos con dos tipos de plasmogamia. La primera, la plasmogamia somática, que esta básicamente es como la fusión de las hifas de los individuos, formando una estructura
continua con núcleos de ambos sin fusionarse directamente. Plasmogamia gamética. Esta es como la fusión de dos gametos como haploides, uno de cada individuo, para formar una sola célula diploide. En muchos hongos, incluidos los Zopamicota, la cariogamia, o sea la fusión de núcleos, y la meiosis ocurren en el mismo lugar. Esto quiere decir que ocurren dentro de los esporangios. Los esporangios son estructuras donde se producen esporas haploides mediante la meiosis, o sea la división, y en el proceso de cariogama las células haploides se fusionan para formar células diploides dentro de los esporangios antes de que se lleve a cabo la meiosis para producir estas esporas haploides. Por lo tanto, la Zopamicota, el sitio de cariogama y el sitio de meiosis son los esporangios. Como podemos observar frente al género Rhizopus, las características macroscópicas que este tiene como tal son que el medio es algodonoso, velloso, también su colonia es de rápido crecimiento y podemos observar que como tal cubre toda la caja. En las características microscópicas de Rhizopus encontramos hifas y alinas cenocíticas con esporangiosporas de 40 micrómetros. También donde se encuentran los esporangioforos y los estolones se van a empezar a formar rizoides. Frente al género Mucor podemos observar que como tal las colonias son algodonoso velloso. Asimismo, estas en un principio son blancas, pero conforme pasa el tiempo van a tornar un color más oscuro al momento de que empiezan a nacer los esporangios. Este es de crecimiento ilimitado y llega a cubrir todo el medio de cultivo. La característica microscópica de Mucor es que son hifas y alinas cenocíticas que tienen esporangiosporas de un diámetro entre 3 a 5 micrómetros y dentro de ellas vamos a encontrar esporangios. Una característica de Mucor es que tiene columela pequeña. Recordemos que la columela es la parte interna de la cápsula del esporangioforo. Frente al género Accidia podemos observar que este posee características tales como algo que es algodonoso velloso y es seco. También estas colonias son de tamaño limitado y al igual que el otro tienden a cubrir toda la caja. Como tal estas colonias son blancas y de 2 a 3 días tienden a volverse grisáceas. En las características microscópicas de Apsidia vamos a encontrar hifas y alinas cenocíticas que cuentan con gran cantidad de esporangiosporas largos entre 10 y 70 micrómetros. Aparte de esto vamos a observar también una columela grande que está en forma de pera. En las características microscópicas de Mucor encontramos hifas y alinas cenocíticas que tienen esporangiosporas entre 3 y 5 micrómetros de diámetro y dentro de ellas encontramos esporangios. También observamos una columela pequeña. Las características microscópicas de Cuningamela es que son hifas y alinas cenocíticas, que presentan esporangiolos que ellos van a empezar a formar esporangiosporas redondas o ojivales. Hay que aclarar que las esporas tienen diferentes etapas del desarrollo. Inicialmente, cuando las esporas están en el tallo, van a ser un esporangio y son más pequeñas, con un tamaño de 2 a 4 micrómetros. Sin embargo, al liberarse y convertirse en esporangiospora madura, su tamaño aumentará de 8 a 12 micrómetros. Frente al género Mortierella podemos observar que estas tienden a ser blancas o blanquecinas. Frente a su crecimiento van a crecer por zonas en forma de anillos y estas pueden ser lisas o con hoyuelos. Características microscópicas de Mortierella es que son hifas y alinas cenocíticas. Ellas van a producir esporangioforos que en la parte superior de ellos se van a ubicar los esporangios y también van a empezar a producir conidiosporas. Frente al género Pilobolus podemos observar que estas son de tamaño muy pequeño pero no microscópico y como tal estas siempre van a fructificar sobre excrementos. También en la parte inferior estas van a ser amarillentas y en la parte superior van a ser cristalinas. Características microscópicas de Pilobulus es que son hifas y alinas cenocíticas que producen esporangioforos, pero en la punta de este van a empezar a desarrollar esporangios. Dentro de estos esporangios van a contener esporas. Estas esporas son pequeñas y alargadas y son de color oscuro.